Bueno, voy a compartirles en este video lo que nos falta o el complemento de la presentación de la intuición y la creatividad. Es entonces pertinente que igual está allí en Teams, vayan al enlace para ver el video de Elsa Punset, yo les puse el enlace allí, para que se enteren cuál es, cuál es la explicación también desde la psicología y cómo podemos entrenar la intuición, cómo responden esas imágenes y cómo en realidad es un entrenamiento. Es interesante verlo, entonces yo les invito a hacer. Esto, digamos, a nivel científico también un poco lo habíamos tocado en clase, como la neurociencia, cómo explora todo este comportamiento, ¿cierto? Y cómo es esas reacciones ante diferentes situaciones que tenemos, cómo es esa respuesta intuitiva o no. Entonces la intuición es la forma en que piensa y se expresa una región de nuestro cerebro. Es una manera alterna y complementaria de procesar e interrelacionar una gran parte de la información que percibimos. Entonces aquí, o sea, es otra forma de responder, ¿cierto? También de aprender. Que fíjense que acá está 10.000 impresiones sensoriales por segundo tenemos los seres humanos. Imagínense esa cantidad de información, pues no alcanza, digamos, el cerebro o sea, no se elimina, solamente se selecciona, ¿sí? Y muchas se consumen, ¿cierto? Como decisiones rápidas. Es decir, o sea, tengo que bajar las escaleras o tengo que subirlas, entonces me voy por aquí. O sea, son decisiones en el momento. ¿Qué voy a cocinar? Si voy a coger esto que está frío, es decir, todas las decisiones rápidas, conscientes, son las que selecciona el cerebro y dice, para que uno esté a salvo, esté seguro, se pueda desplazar, pueda aprender, etcétera, y pueda estar estable. Y la otra es la gran masa de información que se almacena acá en nuestro hemisferio derecho, donde es ordenada y relacionada para hacer el sustrato de las decisiones intuitivas. O sea, es como una reserva de información que tenemos siempre, todo el tiempo, que es más lenta, ¿cierto? O sea, para digerirla, digamos, es más lento, pero tiene más detalles, o sea, tiene más documentación esa información. Entonces es muy interesante entender cómo funciona el cerebro y qué es lo que pasa. Hay un término muy chévere que es la idea de la inteligencia intuitiva, ¿cierto? Digamos, la posiciona, lo descubre este sociólogo canadiense y él hace como que crea el concepto del think slicing. Slide es como un slide, es como una tajada, ¿no? Entonces, es un término usado en psicología y filosofía para describir la capacidad de encontrar patrones en eventos basados solo en rebanadas finas o ventanas estrechas de la experiencia, o sea, como en detalles. Uno está experimentando algo, está en una situación y tiene como esos pequeños detalles que hacen que a mí se me desaten, digamos, otros recuerdos y otras memorias, o sea, estar como conscientes de esas señales, tal vez lo podemos interpretar así. Él sostiene que somos capaces de conferirle un sentido a las situaciones con base a experiencias realmente efímeras, o sea, no a lo tan trascendental, pero sí es posible también sea importante algo muy sencillo, algo muy cotidiano. Por tanto, también tenemos la capacidad para determinar lo que es más importante en poquísimo tiempo, incluso en un abrir y cerrar de ojos. O sea, en cualquier momento está la capacidad para crear, para intuir. Uno de los ejemplos, pues, ya más del marketing, ¿no? ¿Cierto? Del diseño industrial y las marcas está pues con la creación del famoso Walkman en los años 80, que pues la invención entonces, como aquí lo describe, pues fue a propósito de un comentario que le hizo la hija digamos, a este inventor, pues que no la podía acompañar a trotar porque tenía que hacer otras cosas
y simplemente él recurrió no a enojarse ni a dejar de trotar ni nada, sino a inventarse algo que en realidad generara ese vínculo y ella pudiera salir a trotar con él. ¿No? Entonces aquí hay como que, como desde las cosas más sencillas, un comentario que hace una persona, yo puedo coger eso y, wow, volverlo más grande. Y en este caso, pues exitoso en su época, ¿cierto? Entender para qué queremos ser creativos y para qué no, o sea, cómo viene como esa prepotencia a decir, yo quiero esto para lucrarme, y ahí hay como una línea delgada porque pues nosotros estamos como en un medio que es en realidad es una competencia profesional, ser creativo, ¿no? No creerse creativo, pero en algunos campos sí funciona tener la pinta y todo, o sea, hay que ver como todo, sobre todo nosotros, para qué queremos ser creativos o no, ¿cierto? Entonces, el lema social aquí es como que es el lema social, entonces tengo que ser creativo para ganar más, en realidad, qué está pasando ahí, ¿no? Si alguno tiene eso en la cabeza, es como que debería ser como el otro, ¿cierto? El otro lado, que es un pensamiento más oriental, porque aquí es como Occidente y Oriente, como las dos culturas digamos, tienen una concepción muy diferente ya a nivel práctico de lo creativo, ¿no? En Oriente, entonces, lograr un mayor conocimiento personal, tener un desarrollo humano amplio, y recuerden que el término también creatividad, ellos lo vinculan en Oriente, lo vinculan al potencial energético de una persona. Se llama el kairos. El kairos es la potencia creativa de cada uno y cada uno la tiene, nace con el kairos. Entonces es ver para qué ser creativo. Claro, yo quiero, sí, a través de mi creatividad, ganar, obviamente. O sea, es un equilibrio, digámoslo así. Pero hay que llegar a ese equilibrio, hay que descubrir ese kairos para sentirnos en realidad plenos y no tener que decir sí porque sí, oye, yo soy creativo o parecer creativo. Entonces ahí va. Importante la intuición también en el proceso, ¿cierto? Que se dan en el proceso de diseño. Aquí lo describe muy bien. Es en el proceso que se dan los pasos que nos conectan a la intuición. O sea, es tan importante seguir un proceso y tener conciencia de los procesos, de los métodos, porque allí es donde yo establezco esos parámetros de como acierto error o error acierto, y yo aprendo y yo veo, yo preveo, allí es donde me preparo, ¿sí? La intuición, aquí es algo interesante, está compuesta por elementos del pasado, del presente y del futuro, ¿sí? La intuición está conectada con todo eso, porque recuerden que es algo que yo guardo en mi cerebro de todas las experiencias, un gran tesoro allí que yo estoy todo el tiempo, que yo también recojo en el presente y que obviamente en el presente yo es el que pongo en práctica todo el tiempo, pero acuérdense que ayuda para prever, ¿cierto? El prever el qué iba a pasar. Entonces están los tres tiempos. El tiempo se ralentiza y se hace presente, una capacidad especial de síntesis y de predicción, unas pequeñas predicciones de sintetizar. Entonces, imagínense cómo es de importante pensarnos, darnos el tiempo para crear, para diseñar, para asumir el proceso de diseño, ¿cierto? Y no de una vez llegar al producto final, ¿no? Aquí lo dice. Si se comienza por el producto final, obviando el proceso, no podríamos hablar de un acto creativo, obviamente. Y nos perderíamos de mucho aprendizaje interior, de varias cosas allí, ¿no? Entonces allí hay que vincularlo. Y esta parte de visualizar y soñar, pues ya lo habíamos visto, ¿no? La importancia de recordar los sueños, ¿por qué? Tiene que ver con generar mejor aprendizaje, desarrollo en nuestro cerebro, en nuestra creatividad, que es bueno llevar nuestro diario de sueños. Hay muchos artistas que se han basado en sus propios dibujos de sueños para hacer su obra, ¿sí? Los sueños son la conversación con uno mismo, el diálogo de símbolos e imágenes que tienen lugar entre los niveles consciente e inconsciente de la mente. Me gusta ese, digamos, porque
hablar de ensoñación es hablar de imaginación, soñar despiertos y dormidos, ¿cierto? Y ver y confiar como en eso, entender que es una parte nuestra muy importante y que nos muestra literalmente, pues, eh, es también un lugar donde yo puedo aprender, ¿sí? Y que debo tener en cuenta y que debo también educar, formar. Es un aspecto que es totalmente válido para traer conocimiento y confiar, fuente de ideas e inspiración. Y aquí hay algunos ejemplos de inventos que fueron soñados por sus creadores. Estructura del átomo, Frankenstein, tabla periódica, la estructura molecular fue soñada, la teoría de la evolución fue soñada, la canción Yesterday de los Beatles, bueno, esos son datos que están también en internet, la máquina de coser, pero fíjense, cosas que utilizamos. Y este simplemente era un ejercicio de los sueños pasan por nuestro cuerpo, pero en este caso nuestro producto pasa por nuestro cuerpo, ¿no? Es como, bueno, ahí tienen como todo, era un ejercicio. Entonces ahí les voy a dejar para que podamos complementar. Gracias.